Bien, para arrancar lo que vamos a ver es qué concepto de paradigma rescataron de Thomas Kuhn. Y a partir de ahí vamos a ver, repito, unos conceptos básicos de la primera parte. ¿Qué es un paradigma? ¿O qué es un paradigma para Thomas Kuhn? A ver. Habla de acerca de tres grandes momentos de época. No. ¿No? Ese no es el concepto de paradigma, sino el concepto. Eso es los paradigmas epocales de las ciencias según Pablo. No es un modelo el paradigma. Ojo, a ver, vuelvo a esto. Ustedes acá van a trabajar con máximo con 5 o 6 autores. Sepan de qué estamos hablando. ¿Está? El texto de Thomas Kuhn tenían dos textos. Un texto para leer de la guía del alumno y un texto para leer de la bibliografía. Sí. No es un modelo que se plantea según una situación, dice que hay diferentes paradigmas, pero va a ser un modelo de resolver cuestionamientos que uno se hace. Y le dice que cuando vos, estamos hablando de una teoría científica, te dice, que por ahí hay situaciones en que un mismo paradigma no lo puede resolver ese interrogante y ahí es donde se produce una crisis, me parece, y ahí se va a instalar un nuevo paradigma. Le dice que no es mejor, sino que son más aptos para resolver la situación que se plantea. Bien. ¿El resto? Yo agarré como plantea Kuhn que paradigma es término que se relaciona estrechamente con la ciencia normal. Al elegirlo, podemos utilizar algunos ejemplos que incluyen al mismo tiempo ley, teoría, aplicación e instrumentación. Proporciona un modelo de los que surgen predicciones particularmente coherentes de investigación científica. Es como un modelo. ¿Un modelo de qué? Que no lo dijo ninguno. Conceptual. ¿Es un modelo conceptual o de pensamiento? No varía con la época. La científica cree es como verdadera y aceptable en un determinado momento. Exactamente. La comunidad científica va a usar en un determinado momento este modelo determinado que va a estar conformado. ¿Cómo es tu nombre? Así que estoy preguntando si me lo acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Como dice Rafael, por una serie de leyes, teorías, instrumentos, que en un momento determinado a la comunidad científica le sirve para resolver los problemas que tienen en ese momento. ¿Está? Por eso estamos hablando de que es disciplinar. Cada disciplina tiene un paradigma determinado con el cual funciona en ese momento. Los físicos tienen un paradigma, los biólogos tienen un paradigma, los químicos tienen un paradigma. ¿Cómo está conformado? Por todo esto que decíamos. Las fórmulas, las leyes, los instrumentos que necesitan para hacer ciencia dentro de esa disciplina. Pero ¿qué pasa? Cuando el paradigma ya no sirve más, no logra resolver los problemas dentro, ¿sí?, de esa disciplina, es cuando se produce un proceso de crisis. ¿Por qué? Porque el paradigma ya no sirve. Se instaura un nuevo paradigma, sea un proceso de revolución científica, la instauración de un nuevo paradigma y volvemos al periodo de ciencia normal. ¿Está? Entonces, es ciencia normal, crisis, porque no sirve, revolución, ciencia normal. Y esto de que no se pueden comparar los paradigmas, uno habla de la inconmensurabilidad. Dice que no son comparables para decir que uno es mejor que el otro, sino que uno en un momento determinado se adapta mejor. Kuhn va a considerar aspectos que hasta el momento no habían sido considerados en esto de pensar la ciencia o la manera de hacer ciencia, porque dice que hay influencia de factores psicológicos, sociológicos, culturales, económicos. ¿Por qué? Porque esos son dos cuestiones que generan presión a la comunidad científica para poder resolver problemas. Resulta que si esos problemas no los pueden resolver, ahí es donde se viene la crisis. Y donde tienen que cambiar su estructura está para que surja un nuevo paradigma. ¿Sí? Hay ejemplos bastante buenos, no creo que tengamos tiempo de poder tratarlos en profundidad, pero ustedes pónganse a pensar que el concepto o el modelo que se tuvo de la célula no fue siempre el mismo. Entonces, cuando cambia ese modelo, imagínense que tiene que cambiar el paradigma con el que los biólogos trabajan. Lo mismo ha pasado con los químicos en función del modelo del átomo. ¿Por qué? Porque en un momento tienen una imagen, pero si ese modelo cambia, tienen que cambiar la manera de enfocar su manera de trabajar y de hacer ciencia. La aparición de un paradigma hace con que surja una revolución científica.
La revolución se da cuando se instaura el nuevo paradigma. Exactamente, y se vuelve a un periodo de ciencia normal. Se sale de la crisis, está el proceso de revolución, se instaura el nuevo paradigma y volvemos al periodo de ciencia normal. ¿Sí? ¿Está? ¿Más o menos lo entendieron? ¿Sí? Bien. Para Pardo, la ciencia y el concepto de ciencia pasó por 3 periodos diferentes. ¿Sí? Pardo dice que tuvimos un periodo premoderno, que está caracterizado, o que incluye 2 periodos históricos diferentes, un periodo moderno y un periodo postmoderno. Acá ustedes lo que tienen que tener en claro, yo no voy a entrar demasiado en detalle porque si no, no vamos a llegar, pero es que tienen que entender cómo se hacía ciencia en cada uno de estos periodos. ¿Sí? Y a ver cómo se hacía ciencia en cada uno de estos periodos. Periodo premoderno. Yo escribí acá que era fundamentado en el logos, o sea que se basaba en la fundamentación de discursos fundamentados en lógica pero sin necesidad de comprobación. Bien, pero también teníamos otro concepto en ese periodo, que no era el logos. Era totalmente antagónico y sin embargo hoy si lo quisiéramos considerar ciencia no lo consideraríamos ciencia. ¿Qué sería eso? El mito. Pónganse a pensar que hoy, y me estoy adelantando a una pregunta de más adelante, la fundamentación del conocimiento científico tiene que ser lógica y empírica. En logos, la lógica la traemos de la antigüedad. Sin embargo, en ese momento tenían el mismo peso, por llamarlo de alguna manera, o la misma impronta, en logos que en mitos. Uno era algo totalmente fundamentado y lo otro era totalmente mágico. Y sin embargo, en ese momento las dos maneras eran maneras de hacer ciencia. No es que era hoy que diríamos que el logos es ciencia y que el mito no lo es. En ese momento los dos aspectos eran considerados hacer ciencia. Está esto para que lo piensen porque son maneras totalmente de ver, digamos, la manera de hacer ciencia. Que una la seguimos usando y la otra la consideramos totalmente fantástica, ¿sí? Y que no la podríamos incluir dentro de los aspectos científicos. Bien, ¿y qué más en este periodo? ¿No está también lo de doxa y episteme? Doxa y episteme eran otros dos conceptos clásicos de la antigüedad. ¿Y en qué se diferenciaban? Episteme era el conocimiento y doxa era una opinión. Opinión, exactamente. Muy bien. ¿Qué más? El periodo donde más traemos muchísimas cosas de este periodo, se hicieron muchísimos descubrimientos. Sin embargo, incluye 2 periodos históricos diferentes. ¿Cuáles son esos 2 periodos históricos? Chicos, yo lo lamento si no les gusta la historia, por eso lo van a tener que estudiar, ¿sí? La antigüedad y la edad media. La antigüedad, ¿que hasta qué año fue? El siglo V hasta el XV. Es lo que estaba en el texto. Por ¿El siglo? 5 hasta No, eso es el siglo posterior. XV. Claro, del premoderno. 6 al 4. No, pero vos estás diciendo todo el periodo. Lo que tenés que pensar es que tenés primero la antigüedad y después la Edad Media. ¿No es que antes de Cristo hasta el siglo 5, exacto. Y de ahí hasta mediados, ahí tenemos la Edad Media. ¿Y cómo se hacía ciencia en la Edad Media? Por la fe, ¿no era? El orden ¿Se hacía religioso. ciencia? No, Mitos. ¿Cómo? Era como dogmas. Sí, un periodo dogmático, bien. Dice que se representaba como algo divino y no racional. Este es el periodo, chicos, más oscuracentista que se lo llama a nivel de la ciencia, porque era un periodo donde no se objetaba absolutamente nada. Era lo que debía ser porque Dios así lo quería y nadie se objetaba absolutamente nada. Es el periodo donde los primeros que intentaron hacer ciencia, muchas de las llamadas brujas, muchos de los que querían hacer medicina, con algún yuyo, con alguna cuestión para curarlos, eran quemados. Es el periodo de la Inquisición. Es el periodo donde aquel que intentaba revertir una situación de la naturaleza, como podía ser una enfermedad, ¿sí? Agarraron y decían ¡ah! Y los mandaban a la hoguera porque eran brujos. ¿Está? Ni hablar que a Galileo le sacaron los ojos, algunos libros estaban prohibidos, entonces es un periodo bastante oscuracentista y por una cuestión dogmática no había punto de discusión de lo que iba sucediendo. La gente moría muy joven y es un periodo donde, si uno se pone a pensar en comparación con el periodo anterior, con la antigüedad, como que hubo poco avance de la ciencia.
Sin embargo, para Pardo hay una serie de características que unen a los dos periodos y por eso conforman un único paradigma. ¿Cuáles son esas características, chicos? El geocentrismo, Ajá. el orden jerárquico, El orden jerárquico. el orden teleológico Ajá. y la finitud La del finitud del espacio. espacio. Esto de que deben haber visto a veces algún dibujito de esos que está la Tierra y abajo hay una gran tortuga. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, como que el espacio tiene un límite, es finito y se termina. ¿Está? Y ellos ni se les ocurría pensar esto de que la Tierra era redonda, que la Tierra estaba dentro del sistema solar. Uno de los puntos por las primeras grandes discusiones por las que pasó Galileo y terminan haciéndole lo que le hacen, plantearse esto de la finitud del espacio. Y obviamente esto del geocentrismo, de que la Tierra era el centro de todo y del orden jerárquico, en uno pensaba en aspectos más filosóficos y en otro en Dios como el todopoderoso y el que definía lo que pasaba, hace que para Pardo, aunque la forma de hacer ciencia sea diferente en ambos periodos históricos, él conforma un único paradigma. Bien, ¿qué pasa cuando este paradigma termina y arranca el paradigma moderno? El más interesante, podemos decir, para la ciencia. La separación de las esferas. ¿De qué esferas? De la iglesia, de la sociedad, de la ciencia, de lo mundano. No. A ver, ¿qué se separa? La religión. El conocimiento La de la iglesia. de la religión de la ciencia. De la Básicamente la sociedad de la iglesia, el estado de la iglesia. Esa es la primera gran separación. ¿Se entiende? Porque hasta ese momento, el señor feudal reinaba en función de lo que Dios le decía. A partir de ahí la iglesia va para su ritmo y para su lado y el Estado va para otro. La iglesia deja de, digamos, dar las directivas para organizar las sociedades y los estados. Además que antes también apenas las personas de la iglesia que estudiaban. Claro, eran las que tenían acceso a algunas cuestiones que el resto no las tenía. Sí. Exactamente. Entonces, primero tenemos esa gran separación, como dijo Rafael. ¿Y qué más pasó? ¿Cómo se hacía ciencia en este periodo? ¿Qué es lo que aparece? Se empieza a poner como el conocimiento como algo primordial, porque se empieza a buscar la razón y a poder buscar más conocimiento. Hay una gran, digamos, hay como un predominio de la razón por sobre los procesos, ¿sí? ¿Y esto de qué se ve acompañado? ¿Qué se decía? ¿Que la ciencia para qué servía? ¿Qué es lo que aparece en este periodo? Se decía que la ciencia tenía que ayudar al progreso social. Que la ciencia estaba asociada al progreso social y que todo descubrimiento científico le iba a hacer bien a las sociedades, ¿sí? Eso era como que siempre la ciencia se asociaba a cuestiones buenas. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo muchos descubrimitos científicos que facilitaron la vida a mucha gente. En el gran periodo de la revolución industrial hubo muchos descubrimientos que para ese momento se cree que nosotros no vivimos digamos, el impacto de los cambios de los descubrimientos científicos en ese momento fueron mucho más importantes de lo que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Porque cambió mucho la vida de la gente. Salió de la nada para De la nada avanzaron un montón. descubrimiento. Exactamente. Entonces eso por un lado, pero también se asocia que siempre la ciencia se asocia a lo bueno. Aparecen dos cosas muy importantes para la metodología científica. ¿Qué les parece? Yo tengo que es ahí, o sea que ocurre un giro de pensamiento porque aparece la burguesía. Tengo escrito. Sí. Eso es un aspecto histórico. Hablaba también que aparecía como un orden racional matemático. Puede ser que eso... Ese orden racional matemático, sí, porque aparece el método científico, es decir, la forma de hacer ciencia, y aparecen los experimentos, la empiria, la puesta en práctica es propia de este periodo, chicos. No se hacían experimentos, a partir de acá se empiezan a hacer experimentos, se empieza a pensar que para hacer ciencia tenemos que tener un componente de razonamiento lógico y una parte empírica, una puesta en práctica, si no, no lo podemos considerar ciencia. Eso lo seguimos trayendo hasta el día de hoy y es muy importante.
Los experimentos de esta época fueron de los más impactantes, porque imagínense que eran cosas que no se hacían. Y esto de tener un método, un camino para seguir, para hacer ciencia, es propio también de este periodo. Bien, pero ¿qué pasó al final de este periodo por lo cual se cae el paradigma y surge el nuevo paradigma? ¿Cuándo termina el periodo moderno? A mediados del siglo XX. ¿Por qué? ¿Qué Como pasó? que se empieza a desilusionar de una forma, digamos, como que se dan cuenta que no siempre la ciencia va a ayudar a la sociedad. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Históricamente, ¿qué pasó a mediados del siglo XX? ¿La? ¿Guerras? ¿Por qué? Venimos mal con historia. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra No, Fría. pero Es el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo termina la Segunda Guerra es Mundial? porque descubrieron que la ciencia también puede ser usada para... ¿Y por qué? ¿Qué pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial? La revolución industrial. No, la revolución industrial es previa. La revolución industrial es bien del periodo moderno. El desastre de Hiroshima. Bueno, el final, la Segunda Guerra Mundial, termina, ¿sí?, con las dos bombas atómicas que se lanzan, ¿sí?, en Nagasaki y Hiroshima. Entonces ahí es cuando se hace el quiebre de decir, bueno, a ver, yo digo ahí, pero es un punto histórico ficticio. Pónganse a pensar que las comunicaciones no eran las de hoy. No es que terminó, cambio de paradigma, no. Una cuestión que fue un proceso. Pero ahí la gente se da cuenta de que la ciencia, por más buena que sea, son dos de los un descubrimiento científico impresionante y, sin embargo, históricamente son dos hechos tremendos. Ahí les cae la ficha de que la ciencia, depende de manos de quien esté, puede ser buena o puede ser mala. Ahí dice como que se produce una ruptura en los conceptos que se tenía y le dice ahí que la ciencia no llega al progreso social y se cambian los ideales. Exacto. Exactamente, cambia como el enfoque de ver las cosas para decir no siempre la ciencia nos va a ayudar, no siempre la ciencia se va a asociar al progreso social. Todo depende de manos de quién caiga la ciencia, para qué la va a usar y cuál va a ser el objetivo y el uso que le vaya a dar, ¿sí? Además, después, que lo vamos a ver más adelante cuando vean bioética, van a ver que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, se descubren también algunos experimentos que se habían llevado a cabo en los campos de concentración nazi, donde se habían hecho cuestiones aberrantes y sin embargo eso era ciencia. Y era ciencia que dio muy buenos frutos porque se descubrieron un montón de cuestiones. Ahora, se hicieron cosas muy malas para lograr esos descubrimientos. Entonces eso fue un quiebre para la sociedad para empezar a pensar a la ciencia de una manera diferente. Ahí es cuando surge el periodo postmoderno o tardomoderno. Pablo dice que hay como una continuación porque traemos muchas cosas del periodo anterior, por eso no habla de un periodo, sino de una continuación con algunos cambios del paradigma anterior. ¿Y qué se considera ciencia? ¿Qué caracteriza a este periodo, chicos? La globalización. ¿Comunicación? ¿La? ¿Comunicación? No, en particular para la ciencia. ¿La tecnología? Que no hay verdades universales. No hay verdades universales. ¿Esto qué significa? Como que uno puede plantear o sea, puede descubrir algo que piensa que es verdadero, pero más adelante se da cuenta que hay otras verdades. Exactamente. ¿Con qué característica del conocimiento científico, y me estoy adelantando una de las preguntas que sigue, está relacionado esto de que no hay verdades absolutas y que ningún conocimiento lo podemos dar por definitivo o por cerrado? Sí, pero vuelvo a preguntar lo que pregunté. ¿Con qué característica del conocimiento científico, de los cuales hoy Pardo dice que tiene que reunir el conocimiento para ser científico, se relaciona a esto de las verdades no absolutas y relativas? ¿Cuáles son las características que tiene que reunir el conocimiento para que hoy lo consideremos científico, chicos? ¿Lo tienen eso? ¿Cómo? Son varias las características. Una de ellas está relacionada con el error. De no dar por acabado un conocimiento.
El carácter crítico, chicos. Van a ver que el carácter crítico es muy propio del periodo posmoderno, tardomoderno, y se relaciona justamente con esto, con no decir que ningún conocimiento está acabado o terminado, y que cualquiera puede venir y decir, bueno, no, es la continuación a la base de un nuevo conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué aparece como ciencia que antes no se consideraba ciencia en el periodo posmoderno, tardomoderno? ¿Qué pusieron como manera de hacer ciencia en este periodo? A ver, si es que hicieron las guías, chicos, perdónenme, pero estas son preguntas muy importantes que se las van a hacer en el examen y no son guías para que pasen por alto. Tuvieron 1 mes y medio, así que yo estimo que estas guías tienen que estar perfectas. ¿Podría ser una fundamentación lógica? Pensalo como estás diciendo. La fundamentación lógica. Ajá. Para vos es propia del periodo tardomoderno. Moderno. Fíjate dónde viene la palabra luz. ¿De qué? ¿Cuándo dijimos que surge la fundamentación lógica? En el premoderno. En la antigüedad, no tiene nada que ver con el periodo posmoderno. Lógica, digamos, la fundamentación lógica, por familia de palabras, lo sacás, viene de logos. Y el logos es un concepto clave de la antigüedad. La antigüedad está dentro del periodo premoderno. ¿Estamos? Sí, yo interpreté lógico como algo palpable, real. Y bueno, no, pero el saque no tiene nada que ver, justamente todo lo contrario. Ponete a pensar que el periodo tardomoderno, posmoderno, está diciendo, vos estás hablando de lo real, y ella acaba de decir que se caen los absolutismos, las verdades absolutas, que surge esto del carácter crítico, es decir que ningún conocimiento está acabado y terminado. No vas a tener más una realidad o una verdad absoluta y siempre la misma, ¿tá? Sino que eso está en continua y permanente reflexión y que puede ser modificado. ¿Estamos? Sí. Bien. Para el resto, Ya tengo que negar que tener una lenguaje precisa y un objetivo muy claro. no, pero esas son características del conocimiento científico. Yo estoy preguntando qué conceptos tenemos que contemplar para cómo se hacía ciencia en el periodo tardomoderno. Chicos, ustedes tenían que plantear características fundamentales de cómo se hacía ciencia en los 3 paradigmas: premoderno, moderno, tardomoderno. ¿Qué más surge además de lo que planteó? ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Ayelen. Además de lo que planteó Ayelen, de esto de los conocimientos no acabados, de que no hay verdades absolutas, además de eso, ¿qué más podemos decir del periodo tardomoderno? No es que surge en otras disciplinas, que dice que, por ejemplo, el arte. El arte, se va perfecto. a utilizar como otro medio para. Que antes no se contestó. En el modernismo nunca hubieras pensado que el arte podía formar parte de la ciencia. Sin embargo, hoy se amplió el espectro y un montón de disciplinas que antes no eran consideradas científicas pasaron a formar parte de las disciplinas científicas. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, lo van a tener que estudiar solos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de la cuestión histórica y de los paradigmas epocales? Yo tengo una duda sobre en el premoderno, Sí. Edad Media, porque Sí. no se hace ciencia porque, o sea, como que está prohibida, pero se considera verdad la religión, sería. En la Edad Claro, Media. en realidad, si vos lo contemplabas, que si vos, a ver, hacerse ciencia se hacía a escondidas. Al que lo enganchaban, lo quemaban. Hay una película buenísima, ahora hay un montón de libros si quieren ver. Es muy interesante, una época muy interesante. Pero, en realidad, lo que se consideraba verdadero era lo divino. Era una situación dogmática, ¿cómo es tu nombre? Leticia. Leticia, ¿viste? Era más o menos. Como dice Leticia, era una cuestión dogmática, era lo que tenía que ser porque era una cuestión divina. A nadie se le ocurría discutir por qué la realidad era como era. ¿Está? Porque era lo divino lo que se dignaba a regir el funcionamiento de todo. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien. ¿El resto? ¿Quedan claros cada uno de los periodos, cómo se hacía ciencia? Bien. Lo que tenemos que ver ahora son las características del conocimiento científico
en la actualidad, es decir, nosotros estamos atravesando este paradigma y en este momento hay una serie de características que tiene que tener el conocimiento científico para ser justamente científico. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de conocimientos científicos, no de conocimientos vulgares. Vamos a ver qué características tiene que tener, cómo se genera conocimiento científico, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo el cursado, y de dónde vamos a obtener conocimiento científico. No es ni la revista de la peluquería ni Google, ¿tá? Vamos a aprender a ver si tenemos que buscar información científica, ¿a dónde la tenemos que buscar? ¿Tá? Porque obviamente ustedes van a ser profesionales que para trabajar en la disciplina que quieran, tienen que tener conocimiento científico, no pueden tener conocimientos vulgares. ¿Está? Hago esta aclaración porque lamentablemente hay mucho chanta suelto que agarra lo que dice en cualquier lado y salen a prescribir tal o cual cuestión por lo que leyeron o por lo que escucharon y no saben si eso realmente tiene una fundamentación científica. ¿Está? Bien. ¿Qué características tiene que reunir el conocimiento para que hoy lo consideremos científico? A ver. Carácter crítico. Carácter crítico. Capacidad descriptiva, explicativa y... Capacidad. Descriptiva, explicativa y predictiva. A ver, ¿qué significan estos tres conceptos? ¿Qué significa poder, digamos, pensémoslo en complejidad? Lo más simple es poder describir, le sigue poder explicar y sigue poder predecir. ¿Qué estamos diciendo con estas tres cosas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa describir? Decir las características de un objeto. Contar cómo es algo, ver las características que tiene. Bien. Explicar. El cómo sí o el por qué, diría yo. Poder establecer relaciones causa-efecto y analizar cuáles son las causantes de un efecto determinado. ¿Sí? Y predecir, ¿por qué les parece que se puede predecir a través de un conocimiento científico? Porque si ya tengo un modelo estudiado y construido, conociendo los elementos de dicho sistema, yo sé cuál va a ser el resultante. Bien. ¿Cómo los determinantes? Ustedes van a ser médicos. ¿Qué les parece? ¿Cómo van a aplicar esto? Hay algo muy concreto que lo hacen mucho los médicos. Sí, con entrevistas, cosas. Cuando se A hace base de lo que se construye dentro de cada caso clínico y de los conocimientos adictivos. No, a ver, ¿cómo vas a poder predecir algo? ¿Qué haces? ¿Metodología? No, tengo que conocer el problema, tengo que hacer la entrevista primero con el paciente, Sí. analizar ¿Qué va a caso tener el clínico. paciente? ¿Con qué te van a encontrar? Con signos y síntomas. Y a través de esos signos y síntomas, como vos conocés, se supone qué patología reúne esos signos y síntomas, vos podés predecir, ¿sí? Porque no estamos hablando de hacer magia, estamos hablando de que en función de cuestiones concretas uno puede adelantarse a una situación que es científica. En esto estamos hablando de una cuestión científica, tenés tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, estás enfermo de tal cosa. ¿Se entiende? Bien. Esto tiene que ver con la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. El carácter crítico ya lo habíamos explicado. ¿Qué más? El saber fundamentado. El saber fundamentado, que tiene que ser fundamentado de dos maneras, que se los expliqué antes. Una, ¿cómo era? Lógica y empírica. Bueno, luego de cuando lo traemos, dijimos, de la antigüedad, y que tiene que ver con la teoría, con el aspecto teórico, ¿sí? De conocimiento. Que vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora cuando veamos momento lógico, es decir, cuando arrancamos con la teoría, ¿está? Pero para que un conocimiento sea científico tiene que tener una pata empírica. ¿Qué significa que tiene que tener una pata Se empírica? puede construir un modelo. Hay que probar Que venga Y de se la puede experiencia. demostrar. Que se puede mostrar, que se puede probar, que se puede demostrar. Es decir, que lo tenemos que llevar a la práctica, contrastar con la realidad y ver qué datos nos devuelve la realidad. Estamos hablando de que la empiria la traemos de cuándo? De la modernidad, los experimentos, la puesta en práctica, la empiria la traemos del periodo moderno. Entonces, como pueden ver, la fundamentación hoy tiene una parte que traemos de la antigüedad y una parte que traemos de la modernidad. ¿Está? Bien. ¿Qué más? Sistematicidad. Sistematicidad. A ver, ¿qué significa? Que un conocimiento tiene que ser sistemático. Que todo se relaciona entre sí. ¿Todo qué? El contenido, decía, ¿no?
no se relaciona con la estructura interna del conocimiento. ¿Con qué se relaciona? Es bastante difícil de entender. Una vez que lo entiendan, si me escuchan hoy, lo van a entender. Porque después vuelven a estudiar lo que dice el texto y vuelven a decir eso en el examen. Sistematizar es como que organizar el conocimiento para... No, porque no estamos hablando de la estructura interna del conocimiento. Nuevos conocimientos internos que ya están Exacto, estamos hablando del nuevo conocimiento en relación a los conocimientos preexistentes. Es decir, cada nuevo conocimiento va a estar en relación a los que ya existen. Y para eso, como vamos a ver más adelante, ¿cómo se inicia una investigación? Haciendo un marco teórico, es decir, sabiendo qué se sabe previamente de un tema determinado para poder contextualizar el nuevo conocimiento. De eso habla el sistema, de la relación que tenga nuestro nuevo conocimiento científico con los conocimientos ya existentes. Está porque no podemos generar algo aislado, porque obviamente siempre vamos a necesitar de conceptos que ya vienen de otras investigaciones, de teorías, de leyes. Entonces, ese conocimiento nuevo va a estar basado en conocimientos previos. Por eso es sistemático el conocimiento científico. Bien, sí hay una característica que tiene que ver con la estructura interna del conocimiento. ¿Cuál sería esa característica? Metódico. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo que un conocimiento científico tenga que tener carácter metódico? ¿No es la armonía entre los componentes? No estaríamos hablando de armónico, estamos hablando de metódico. Una forma de trabajar para evitar el error. Una forma de trabajar, pero en este caso, ¿qué es lo que nos está pidiendo el método? La elección de un método. Sí, este método, ¿cómo tiene que estar compuesto? Por una sucesión de pasos. Una sucesividad de pasos que tiene que estar declarado, porque si cualquier otro investigador quiere venir y replicarlo, puede hacerlo y obtener un conocimiento científico semejante. No va a obtener exactamente el mismo y ahora vamos a ver por qué no sería el mismo. Pero la idea del método es tener una estructura conformada por una serie de pasos, ¿sí? Que es lo que nos va a determinar, ¿sí? Cómo vamos a hacer la investigación que queremos hacer. Y si viene otro, lo puedo replicar y obtener un conocimiento similar. ¿Está? ¿Por qué va a ser similar y no va a ser igual? Y esto también se relaciona con otra de las características del conocimiento científico. No. El lenguaje es otra de las características. Perdón, yo no escuché la pregunta. ¿Por qué digo? Que si un investigador declara un método científico, ¿sí? Viene otro y lo replica, va a obtener un resultado similar. Ahora no podemos decir que va a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Qué les parece? ¿Con qué característica del conocimiento científico se relaciona? Con la objetividad de cada uno. Por eso Pardo no habla de que el conocimiento científico es objetivo. ¿Él habla de qué? Él no dice que es objetivo. ¿Cómo lo plantea? Pretensión y objetividad. Pretensión de objetividad. Ojo con esto, chicos. No digan que el conocimiento científico es objetivo. El conocimiento científico pretende ser objetivo. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay una carga subjetiva de cada una de las personas que hacemos ciencia, por la cual nunca podemos asegurar que aún siguiendo el mismo método, dos investigadores diferentes obtengan exactamente el mismo resultado. ¿Está? Por eso él habla de un proceso que después lo deben haber visto cuando vieron la primera parte de Sabino, de alejamiento y de acercamiento del objeto. Hay que intentar alejarse lo más posible, pero siempre va a haber una carga, digamos, subjetiva de cada uno que está relacionada con la formación que tiene, con los conocimientos previos, con las situaciones psicológicas, etcétera, 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 que pueden condicionar el resultado final de un investigación. ¿Sí? Bien. Lenguaje preciso. ¿Para qué es el lenguaje preciso? A ver. ¿Que quede comprensible? ¿No? ¿Para que quede comprensible? ¿Para quién? ¿Para que lo lea? Otros investigadores. ¿Sí? Para la comunidad científica, no para la sociedad. Queda claro eso, ¿no? No pretendemos que lo entienda la señora que lee Clarín, La Capital, BTN o B Crónica. Me explico a lo que voy. No, tiene que ser un lenguaje preciso para la comunidad científica. Esto significa muchas veces, chicos, que debamos conceptualizar los términos que vamos a utilizar al inicio de la investigación. De modo tal de que cualquiera
investigador que lea ese trabajo sepa a qué concepto está referenciando, porque pasa mucho, y ni hablar en medicina, que muchas veces para diagnosticar una misma enfermedad se usan diferentes técnicas. Entonces, yo tengo que determinar qué voy a considerar, con qué técnica diagnóstica voy a considerar que mi paciente tiene Chagas. Y eso lo tengo que dejar definido. Porque no es lo mismo si yo uso una técnica que si uso otra. Y como pasa con esto, pasa con un montón de cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones quedan definidas y determinadas al principio. Se establecen una serie de conceptos, ¿sí? Y van a hacer que después se interprete siempre de la misma manera ese concepto a lo largo de toda la investigación. ¿Está? ¿Nos olvidamos alguno o las dijimos todas? No, dijimos todas. Bien, así que todo esto es lo que Pardo hoy considera que tiene que reunir el conocimiento para ser científico. Si no, estaríamos hablando de un conocimiento vulgar. ¿Está? Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que ver es qué pasos o qué es lo que tenemos que hacer para generar un conocimiento científico. ¿Cómo plantea Sabino que está conformado el método científico? ¿Cómo dice Sabino que se conforma el método científico? ¿Él habla de qué? ¿De cuatro qué? Cuatro momentos. ¿Cómo son esos momentos? Yo se los dije en la primera clase, porque esta va a ser la estructura que tiene toda la materia. ¿Cuáles son esos cuatro momentos, chicos? Metodológico. Van a ver que a partir de ahora, lo que vamos a ir viendo, hoy nos vamos a centrar en el momento lógico. La clase que viene, sí, vamos a arrancar cuando empecemos a dar diseños, momento metodológico. Después vamos a dar momento técnico y momento teórico. Lo que nosotros vamos a ir viendo es qué es lo que tiene que hacer el investigador en cada uno de estos pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cumplir para obtener qué? ¿Qué se supone que queremos obtener? Un conocimiento de tipo científico, chicos. ¿Está? Bien. Lo que vamos a ver ahora, y lo que me van a tener que decir ustedes, es qué tiene que hacer el investigador en cada uno de estos momentos. Ustedes tenían que describir en una de las preguntas cómo o qué es lo que se hace en cada uno de los momentos. Vamos a arrancar con un momento lógico, porque es el primero, porque además es sobre el que más vamos a explayarnos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, no, estoy bien, estoy bien. A ver, ¿qué hacemos en el momento lógico? Hay una distinción entre sujeto y objeto. Bien, eso al principio. ¿Qué tiene que hacer el investigador en este periodo, chicos? A ver. Definir lo que quiero saber. Sí. Definir lo que quiere saber. Muy bien. Lo que va a estudiar. Bien. Se tiene que plantear un interrogante para poder desarrollar después la investigación. En general lo que va a hacer es plantearse una pregunta, que muchas veces es el problema de investigación, y lo va a tener que delimitar. ¿Qué significa que tiene que delimitar el problema de investigación? Tiene que separar el sujeto del la No, eso ya se hizo porque eso en realidad tiene que ver con intentar identificar qué es lo que queremos estudiar. Pero ¿por qué tenemos que delimitar el problema y qué es cómo nos ayuda a delimitar el problema? Delimitar no sería para evitar errores o acá pesquisando algo que no quería al principio. Sí, eso puede ser. Para que la investigación tenga un fin y no se vaya
cómo están bien, digamos. Y en la práctica, ¿qué les parece? ¿Cómo se delimita un problema? Con los hechos que ya se hicieron, porque están. Si les va a servir conocer lo que ya se sabe de un tema de investigación determinado. Para orientarse hacia. Bien. En general, la delimitación del problema tipo se hace de manera casi simultánea a medida que se va armando el marco teórico. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos viendo qué se sabe de un problema determinado y cómo podemos ir acotándolo para ver lo que nosotros queremos investigar. Hay una realidad. La delimitación del problema tiene que ser bastante exhaustiva, porque si no nos vamos a querer estudiar un montón de cosas y obviamente van a ser demasiadas y no nos vamos a poder concentrar en realmente. ¿Vieron el dicho que dice mucha abarca, poco aprieta? Bueno, es tal cual. Entonces, lógicamente, lo que queremos es acotarnos a lo que realmente queremos investigar. Para esto generalmente se hace un buen marco teórico, saber qué se sabe de un tema determinado, y muchas veces lo que se hace es una delimitación temporal y espacial. Es decir, bueno, ¿puedo estudiar a todos los niños menores de 5 años de la Argentina para ver los causales de la diarrea? Y a lo mejor no. Entonces tengo que empezar a achicar. Bueno, delimito por la edad de los niños por la que quiero empezar a estudiar, de qué ciudades, si la voy a hacer de todo. Bueno, tengo que muestrear, decidir. Digamos, todos esos límites que me tengo que poner son los que me permiten delimitar el problema de investigación. Porque probablemente yo quiera hacer una super investigación y después no tenga ni la plata, ni los recursos, ni los becarios, etcétera, etcétera. Claro, uno tiene que después tiene que ser coherente. Entonces es fundamental que, digamos, limitemos el problema de investigación para decir, bueno, esto es lo que quiero investigar y esto es lo que puedo realmente investigar. Sería más adecuado la realidad del investigador y lo que tiene ahora. Por supuesto, pero además porque esta realidad tiene que considerar los conocimientos previos. Es lo que hace el marco teórico, para contextualizar ese problema de investigación que nosotros teníamos planteado. Bien, una vez que terminamos de plantearnos el problema, armamos el marco teórico. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más nos tenemos que plantear en este momento, chicos? Los próximos pasos. ¿No? Próximos pasos. ¿Qué es lo que buscamos de lo que estamos investigando? ¿Y eso qué sería? Los objetivos. Los objetivos, muy bien. Los objetivos de investigación, es decir, ¿qué queremos lograr con la investigación que vamos a llevar a cabo? Y hay algo más que se plantea en este momento. Obviamente que depende mucho de los autores, dado que algunos autores consideran que los trabajos de tipo descriptivo, después vamos a ver cómo se clasifican los objetivos. En los trabajos de tipo descriptivos no hay, pero en el resto sí. ¿Qué sería eso de lo que estoy hablando yo? Tener una ética. No. Las cuestiones éticas se ven a posteriori una vez que termina el momento lógico. Yo les dije que vamos a tener un problema de investigación. ¿Sí? Sí, pero mi duda es que si en esa parte los problemas de investigaciones no tienen que estar de acuerdo como que algún órgano que tiene que respetar los derechos humanos, algo así, no invadir la persona. No entiendo a qué te estás refiriendo. Sería cuando, por ejemplo, vos vas a hacer una pesquisa, tienes que te dar un papel, una hoja para que firme que está de acuerdo. Eso es un consentimiento informado. Pero vos no podés hacer un consentimiento informado si primero no terminaste de armar. Falta bastante para plantear el consentimiento informado. Yo pensé que sería. No, en realidad lo primero que vamos a tener que hacer es terminar el momento lógico, plantearnos el momento metodológico, y una vez que está planteado qué queremos hacer y cómo va a ser la investigación y a quién vamos a investigar, si son animales, si son personas, qué es lo que queremos hacer, eso va al comité de ética. El comité de ética lo evalúa junto con el consentimiento informado en el caso de que vayas a trabajar con personas y te lo devuelve y te dice si se puede hacer, no se puede hacer o se puede hacer con determinados casos. Recién ahí vos podés pasar al momento técnico, es decir, al momento en el que vas a hacer la recolección de los datos. Si no, vos no podés, digamos, primero tenés que tener la aprobación del comité de ética. Pero eso incluye tener listo el momento lógico y el momento metodológico completo. O sea, sería como un equivalente de lo metodológico y lo técnico. Te habilita para hacerlo lógico. En realidad por una cuestión lógica. Nosotros las cuestiones de bioética las tenemos acá, entre este momento y este, que tenemos todas las cuestiones de bioética.
En la práctica ustedes tienen que plantear todo lo del momento lógico, ¿sí? Todo lo del momento metodológico, ¿está? Que acá vas a contemplar qué instrumentos de recolección de datos vas a usar, qué técnicas, qué más. Entonces, con todo eso escrito, que es lo que se llama el protocolo de investigación, me estoy adelantando cosas que no pero no importa, para que entiendan. Eso es lo que vos presentás al comité de ética. Eso es lo que va al comité de ética. Si el comité de ética te lo aprueba, recién a partir de ahí podemos poner, sería la puesta en práctica propiamente dicha, es decir, bueno, salgo a recolectar los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Bien. Pero me está faltando algo en el momento lógico, que ninguno lo dijo. La hipótesis, chicos. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Lo que se espera. Lo que se espera. Muchas veces recomiendan que si uno va a plantearse el problema de investigación como una pregunta, la hipótesis sería una respuesta a esta posible pregunta. ¿Está? Entonces, de esta manera nos queda como esperamos encontrar ese resultado una vez que hagamos la recolección de datos. Como les decía anteriormente, hay autores que sugieren que los trabajos de investigación de tipo descriptivos no tienen hipótesis y que solamente los trabajos, digamos, de tipo explicativos o las experimentales son los que tienen una hipótesis que podemos llevar a cabo. Esto es muy discutido, depende mucho de los autores, pero bueno, en general se mantiene esta postura. Una vez que terminamos de plantear la hipótesis y los objetivos, ahí sí podemos decir que terminamos con el momento lógico y tenemos que pasar al momento metodológico. ¿Qué es lo que nos vamos a tener que plantear en el momento metodológico, chicos? La forma en que vamos a llevar a cabo nuestro... Un modelo operativo. Claro. Un modelo operativo, una estrategia, ¿sí? Es donde vamos a plantear el diseño de investigación, que es lo que ustedes van a tener que ver para la próxima clase. ¿Qué más tenemos que plantear además del diseño? ¿Qué más tenemos que definir en este momento? La aplicabilidad de esto. No, se supone que si vos elegiste el diseño es porque lo podés aplicar. Entonces eso viene antes. La posibilidad de hacer. La posibilidad. La factibilidad de poder llevarlo a cabo. Generalmente vos planteás que si es factible y a partir de ahí elegís un diseño. Porque, por ejemplo, vos podés tener una investigación de carácter explicativo. Yo te puedo decir, bueno, para una investigación de carácter explicativo vos podés llevar a cabo dos tipos de diseño. Un estudio de casos y controles o un estudio de cohortes. Yo ahí tengo que evaluar mi factibilidad. ¿Tengo plata para bancar un estudio de cohortes? No. Seguimiento, 10 años, miles de personas, olvidémoslo. Tengo menos presupuesto, listo. Hago un estudio de casos y controles. Eso es un condicionante siempre para que vos definas tu diseño de investigación. Una vez que tengo el diseño, ¿qué es lo que tengo que definir? ¿Qué es fundamental? Los instrumentos, el tiempo que Los se va a instrumentos llevar a y las cabo. técnicas de recolección de datos, fundamental. Es decir, ¿cómo voy a juntar los datos? A ver, si quiero saber sobre antropometría, yo tengo que saber que tengo que medir y que tengo que pesar a 500 niños de la ciudad de Rosario entre 8 y 10 años. Entonces tengo que ver cómo se mide, con qué voy a medir, con qué voy a pesar, qué circunferencias voy a tomar, con qué técnicas, si voy a hacer una encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas técnicas e instrumentos los tengo que definir en el momento metodológico. ¿Está? Todo eso va a quedar plasmado en el momento metodológico. Voy a definir cómo voy a hacer el análisis estadístico de los datos. ¿Está? Digamos, qué tratamiento le voy a hacer a esos datos que vaya a recolectar. ¿Sí? Ahí termina el momento metodológico. Saltamos al momento técnico. ¿Qué vamos a hacer en el momento técnico, chicos? Cuando tenemos los datos. Cuando se tienen los datos. Se recolectan los datos. Se sale a la cancha, a la calle, ¿sí? Y recolectamos los datos. Pero una vez que tenemos todos juntos todos esos datos, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Volvemos al ejemplo anterior. Yo medí, pesé, tomé circunferencia y hice una encuesta sobre actividad física a 500 niños de entre 8 y 10 años de la ciudad de Rosario. ¿Qué hago con todos esos datos? Primero los tenemos que ordenar.
Generalmente se cargan en un Excel, ¿vieron? Las columnas, eso los ordena. Recién después lo vamos a analizar, ¿está? Y a partir de ahí vemos qué resultados vamos a obtener. ¿De qué disciplina nos vamos a valer en este momento? No. De la estadística. De la estadística, exactamente. No vamos a adentrarnos demasiado nosotros, pero tenemos que ver cuáles son las técnicas que son aplicables en este momento en función de los datos que tenemos recolectados y del tipo de análisis que queremos hacer. Lógicamente que el análisis estadístico va a estar relacionado con el tipo de diseño que nos hemos Ahí es planteado. donde se tiene que elegir también cómo se estrella, si va a ser un gráfico, una tabla. Sí, en realidad eso está cuando vas a presentar los resultados finales. Pero sí, ya ahí te planteas, digamos, en función de la técnica estadística está condicionado el tipo de gráfico que vamos a llevar a cabo, el tipo de tabla que vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Bien, y una vez que termina el momento técnico, ¿qué momento viene? Teórico. ¿Qué tiene que hacer el investigador en el momento teórico? A ver. Una conclusión. Antes de sacar las conclusiones, tiene que hacer algo muchísimo más importante. Escribir los datos colectados. Elaborar la teoría en base a lo que recolectó. Elaborar la teoría en base a lo que recolectó. Sí, ¿qué les parece eso que recolectó? ¿Con qué lo va a comparar? Con el marco teórico. Con el marco teórico. ¿Con qué más? Digamos, lo va a comparar con los conocimientos previos, está perfecto, porque bueno, yo me encontré con esto, pero acá pasaba tal o tal cosa, o con la hipótesis fundamental, es decir, bueno, yo tenía planteada esta hipótesis, tenía planteados estos objetivos, los logré cumplir, la hipótesis la corroboré o la refuté. Recuerden, chicos, que creo que yo se los dije en la primera clase, que aunque una hipótesis sea refutada, igualmente el trabajo de investigación debe ser publicado. ¿Qué significa? Que no nos haya dado como nosotros esperábamos, no significa que el trabajo de investigación esté bien, mal hecho. Y muchas veces eso sirve como base, ¿sí? Para poder, digamos, Porque para que otra persona lo pueda hacer. No, y además voy a decir, bueno, este ya se mandó la macana, bueno, ahora voy a ver si yo lo puedo hacer mejor. No lo hago, claro, tal cual, fundamental. Entonces, por ese motivo es que, aún con una hipótesis refutada, tenemos que plantear eso al final, que es cuando escribimos la investigación completa, cuando armamos el informe de la investigación, y después, sí, una vez hecho todo esto, planteamos una conclusión general, que va a ser el puntapié inicial para futuras investigaciones, porque otros pueden usar nuestra investigación en su marco teórico para una investigación a futuro. Ustedes tenían un cuadrito en el que tenían que plantear de cada una de esas partecitas a qué momento del proceso de investigación correspondía. Está medio confuso el cuadrito, pero bueno, no importa. ¿A qué momento corresponde cada uno? El área temática, a ver, ¿hasta dónde iría el momento lógico? ¿Qué les parece? Del 1. ¿Hasta? Del 1 al 4. Del 1 al 4. El marco teórico, ¿entra o no entra en el momento lógico? Sí. El marco teórico entra en el momento lógico. Bien, después tenemos el momento metodológico. ¿Cuáles creen que son las cosas que podrían entrar en el momento metodológico? Indicadores técnicos. El 6 habla de diseños, el 5 habla de indicadores. En realidad nosotros no vamos a usar el término indicadores, vamos a usar el término variables, pero se van a definir en el momento metodológico. ¿Está bien? Instrumentos y técnicas. ¿Eso iría en el metodológico? Muy bien. Bien. Momento técnico. Datos y procesamiento de datos. Datos y procesamiento de datos. Muy bien. ¿Y el teórico? Análisis. Acá una salvedad. El análisis estadístico de los datos se hace en el momento técnico, ¿sí? El análisis como análisis, digamos, es solamente por una cuestión de aclaración. El análisis de la totalidad de los datos obtenidos y de la relación, como dijimos antes, con los conocimientos previos, con cómo estaba conformado el marco teórico, con la hipótesis, sí se hace en el momento teórico en conjunto con la tesis y la discusión y las conclusiones. Y el teórico es como la conclusión, la justificación de ese... El teórico incluye todo. Incluye analizar los datos en función de los conocimientos previos, de la hipótesis, hacer la discusión que se llama de los datos, que es esto, y sacar las conclusiones. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces se hacen dos análisis de los datos.
No, el análisis de los datos es estadístico, el análisis de la investigación en su global es la que hacemos al final, porque en realidad vos vas a investigar, vas a analizar todo, ahí vas a analizar si pudiste cumplir los objetivos, si la hipótesis la corroboraste, la refutaste, no haces un análisis del dato. El análisis del dato estadístico se hace en el momento T, ¿sí? Después lo aplicas. No, lo aplicás en el momento, claro, no, lo aplicás antes porque es la recolección. Vos recolectás los datos, los ordenás y los analizás estadísticamente. No, la aplicación que yo digo es como la aplicación teórica. La aplicación vos llamás a la divulgación, sería para que otros lo puedan utilizar. No, la aplicación, aplicar el conocimiento obtenido con los datos. Bueno, Es la teórica. aplicar los conocimientos obtenidos por los datos. La construcción de la tesis. No entiendo a qué te estarías refiriendo. La aplicación que yo digo es como la utilización de estos datos. Del conocimiento. No, Sí. bueno, vamos a usar los datos. Pues vamos a usar el conocimiento obtenido. Con datos. No, los datos son los que te permiten la construcción del nuevo conocimiento. ¿Se entiende? Ustedes no tienen el concepto de dato, pero vos te vas a dar cuenta que el dato lo vas a usar en ese momento para hacer tu análisis estadístico. Después vos vas a construir un conocimiento. No construís un dato. El dato lo conformás cuando recolectás, cuando haces la recolección. Lo que quiero decir es que para construir el conocimiento hay que aplicar el dato. Hay que aplicar el dato para construir el conocimiento. No. ¿No? Creo que es una cuestión. Como lo que hace con resultados. Pero los resultados no son el dato. El dato es una información que está ahí para dentro del modelo de lo que estabas pesquisando, aplicás y sacás una conclusión. Igual más adelante vamos a ver cómo está conformado el dato, cuáles serían los resultados que obtenemos a partir del dato. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo dije de medir y pesar. El dato está conformado, por ejemplo, yo digo que Leticia mide 1,70 m. Eso es un dato. Pero eso no es un resultado. A vos ese dato no te sirve para nada. Un resultado es la media, el promedio de las alturas de los alumnos de metodología del año 2018 es de 1,58. Eso es un resultado, eso te sirve. El dato, es decir, Leticia mide 1,60 no nos dice nada, porque es un dato aislado. Entonces la aplicación es del resultado de la sesión de los datos. Exactamente, del análisis de los datos. Sí. ¿Vamos? Igual lo vamos a volver a ver más adelante. No, estaba pensando algo, o sea, que después se pueda usar el dato de la altura de ella para hacer la comparación con los resultados finales y mostrar las diferencias, si está arriba de la mediana, de la altura media. En realidad, no. Ese dato a mí me sirvió para conformar mi resultado. ¿Ah? El año que viene, otro investigador puede decir, bueno, yo junté tantos datos. Estos datos, ¿cómo se relacionan con los de la investigación del año pasado? Entonces van a recurrir al promedio del año pasado y ver cómo se comportan esos datos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sabino les planteaba que describan los tipos de investigación, ¿sí? Y que esto está en función de los objetivos de la investigación, ¿sí? Lo tienen en página 23, y después ver cuál es el objetivo o para qué servía plantear un marco teórico en una investigación. ¿Cómo clasificamos las investigaciones, chicos? A ver. Puras y aplicadas. ¿Cómo? ¿Y qué serían cada una de ellas? Según sus objetivos, si son extrínsecos o intrínsecos. ¿Extrínsecos o intrínsecos? Y a ver. Los extrínsecos son los a los que apunta en sí la investigación, digamos, y pueden ser puras o aplicadas. Las puras
no, o sea, no persigue un fin que se aplique inmediatamente, en cambio las aplicadas sí. A ver, ejemplos. Médicos. No me vengan con la... Una vacuna que necesitas para utilizar ahora porque hay una enfermedad, para contrarrestar esa enfermedad, Eso sería una investigación que de tipo aplicada. aplicada. Muy bien. Y una ¿El resto? ¿Cuáles les parece que son ejemplos de investigaciones puras y cuáles aplicadas? ¿Y qué les parece que hace más por ejemplo, ciencia pura revertir o la aplicada? caída del pelo puede ser, porque no la vas a usar ahora, como que la puedes usar más adelante. No, tendría que haber una del uso personal. Ah. No tendría nada que ver. ¿El resto, chicos? ¿Qué planteo acá? La diferenciación entre investigaciones puras y aplicadas. Yo tengo que la pura no es algo para usar ahora inmediato, sería cualquier pesquisa que no sea vital, necesaria, urgente, que yo puedo vivir sin eso. No, probablemente sea todo eso que vos digas, pero sea pura. Probablemente sea vital, probablemente sea urgente y sea necesaria. Sin embargo, no tiene una aplicabilidad inmediata. Por ejemplo, en este momento, probablemente estés llevando muchas investigaciones a cabo para descubrir una cura contra el SIDA o contra el cáncer. ¿Sí? Ninguna de esas investigaciones son puras. Son aplicadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor son investigaciones aisladas que después, una con otra, permiten decir, bueno, obtengo un fármaco. Ese fármaco recién se puede probar, pero para definir cómo tiene que estar conformado ese fármaco, yo tengo que saber el mecanismo, cómo se corta el virus, cómo se... todo eso. Como que se nos tiene una aplicabilidad Y inmediata. no tiene inmediata, no significa que no sea súper interesante, súper necesario. Yo pensaba que era como que pesquisas boludas, no sé, No. cualquier cosa. Vuelvo a preguntar lo que les dije antes. ¿Qué les parece? ¿Si hace más ciencia pura o más ciencia aplicada? Pura, y después se combinan. Y el 90% de las investigaciones, los subsidios y las becas, lamentablemente, ¿sí? Porque en este país no tiene demasiada lógica, porque generalmente las investigaciones esas también se están haciendo en otros lados, pero son un tipo puro, chicos. Entonces vemos, si la membrana la pasa el bichito tal, si entre tal cosa y tal cosa, cuando le inyecto tal cosa, pasa tal. Todo eso no tiene una aplicabilidad inmediata. No significa que en algún momento no la pueda llegar a tener. ¿Está? Pero la realidad es que no la aplicamos, digamos, no se sabe si en algún momento va a tener un efecto en, a veces, no sé, por ejemplo, que se estudia cómo se comporta en las ratitas tal droga en, no sé, en el flujo sanguíneo o en la formación de los huesos. Eso no tiene una aplicabilidad inmediata. ¿Está? Esas son investigaciones de tipo puro. No significa que en algún momento, pero no son cuestiones que, en cambio, cuando uno hace una investigación, como vos dijiste, probar una vacuna, probar un fármaco, hacer un estudio sobre factores de riesgo y decir, bueno, hacer actividad física tantas veces por semana, tomar tantos litros, mejora tal o cual enfermedad, eso tiene una aplicación inmediata. Uno lo termine, puede emitir un comunicado de salud pública que favorezca a la salud de la gente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está? Aunque ustedes no lo crean, se hace mucho más ciencia pura y ciencia aplicada en la realidad. Una pregunta, ¿cómo yo sé cómo va a ver el marco teórico o el primer momento lógico? ¿Yo tengo que saber si la pesquisa va a ser pura o aplicada? En realidad, ahí hay un gran engaño de charla. No, vos no vas a poder ser pura y aplicada. Pero cuando Muchas veces lo que intentan hacer, lo que hacen investigación básica o pura, es justificar con cuestiones de aplicabilidad. Lo que después, lamentablemente, es evaluar si realmente, porque qué sé yo, alguien que estudia el comportamiento de tal o cual droga en los huesos de las ratitas.
eso no es aplicable, eso es básico. Sin embargo, probablemente hablen de la osteoporosis de las mujeres en la introducción. Es una realidad. Se usa esa jugarreta para lograr mejores subsidios, becas, etcétera, 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 pero la realidad es que no tiene una cuestión de aplicabilidad inmediata. ¿Se entiende? No, vos no vas a poner, voy a hacer una investigación de tipo, excepto en algún, no sé, a lo mejor para pedir algún subsidio puede ser que te lo pida, pero no es lo más habitual que cuando uno vaya a presentar un proyecto, un protocolo, por ejemplo, para un comité de ética, te va a poner si la investigación es de tipo puro o aplicado. Pero bueno, es bastante fácil de darse cuenta, en cuestión del área de investigación en la que uno se dedica. ¿Y cuál es? Ah, no, perdón, y me olvidé de la otra clasificación. La clasificación según los objetivos Es del científico, de que realiza la investigación. No serían intrínsecos. intrínsecos. ¿Y cómo serían? Una pregunta. Sí. ¿No puede haber aspectos combinados? O sea, que se mezclen dos investigaciones. Generalmente no, o haces una investigación pura o haces una investigación aplicada. A ver, primero habrá investigaciones puras para desarrollar un fármaco. Cuando ese fármaco lo vayas a probar, ahí sí pasa a ser aplicado. Pero son dos cosas distintas. ¿Se entiende? A ver, ¿qué se te ocurre a vos que podría ser combinado? A ver, bueno, a lo mejor yo me estoy dando cuenta, pero en general no se da. No, claro, sí se me ocurrió lo del fármaco también. Todos los procesos de desarrollo de un fármaco están relacionados con previamente haber estudiado un montón de efectos fisiopatológicos para poder ver cómo tendría que estar conformado el fármaco para lograr algún efecto sobre la patología que está estudiando. Eso es toda investigación básica. Y se hace muchísima esa investigación para que a lo mejor después en algún momento termine resultando la conformación de determinado fármaco para tratar alguna patología. ¿Sí? Claro, eso te iba a preguntar, como si, por ejemplo, yo no sé hacer una cura, se puede pasar una aplicada. Sí, obvio, por supuesto, eso sí. Eso sí, una investigación básica en algún momento sirva para llevar a cabo una investigación aplicada, probablemente. Sí, sí. Bueno, y la otra clasificación de los objetivos, ¿cómo serían? Son los objetivos intrínsecos. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Exploratoria, descriptiva y explicativa. Bueno, ¿qué hacemos en cada una de ellas? A ver. Exploratoria. ¿Qué les parece? ¿Cuándo las vamos a llevar a cabo? ¿Para qué nos sirven? Como que nos da una visión del objeto que estamos estudiando. Ajá. Buscamos conocer el objeto que estudiamos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué les parece que sirven? En medicina, ¿qué les parece? ¿Será investigación exploratoria? Conocer la aparición de alguna nueva patología. Exacto, aparece, no sé. Claro, Van a ver. es un aspecto general de lo que de la patología que apareció. Generalmente muchas veces puede pasar que aparece, no sabemos qué es todavía, es una aplicación con una mujer y todo eso, bueno, cuántas gente se enfermó, cuántas gente se murió, cuáles son los síntomas que tiene, etcétera, etcétera, porque a lo mejor puede ser una patología ya existente y que hace muchos años que no aparecía, o puede ser una que teníamos que era una y termina siendo otra. Entonces, en esos casos se puede hacer una investigación exploratoria. Bien. Descriptiva, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué dijimos antes? ¿Qué hacíamos cuando describíamos? Decíamos cómo era, se preocupa con las características. Contábamos y describíamos cómo era algo determinado. ¿Sí? Podemos evaluar la forma de comportamiento de lo que estamos haciendo. Exactamente. Más detalladamente que el paso anterior. Generalmente, lo que pasa es que en el paso anterior tenés cierta incertidumbre, ¿sí? De algunas cosas que a lo mejor no conoces. A diferencia de un estudio de tipo descriptivo, donde uno ya sabe lo que va a buscar, ¿sí? Y uno sabe qué es lo que quiere describir. Entonces, el ejemplo que yo les dije antes, ¿cuál es el peso y la talla promedio de los niños entre 8 y 10 años en la ciudad de Rosario? Eso es voy a plantear un estudio de tipo descriptivo. ¿Qué tengo que hacer? Ir, medir y pesar a los niños de entre 8 y 10 años en la ciudad de Rosario y ver cuánto miden, cuánto pesan. Yo ahí estoy contando una característica, ¿sí? De estos niños, contando cómo son. ¿Sí? Entonces estoy planteando un estudio de tipo descriptivo.
Y si yo me planteo un estudio de tipo explicativo, ¿qué se supone que voy a hacer? Determinar las causas de los fenómenos. Determinar las causas, establecer relaciones causa-efecto. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que se hace con las enfermedades? ¿Qué es lo que estudiamos? La epidemiología, es decir, intentamos encontrar qué. ¿Cómo le decimos? No. ¿Cómo le decimos nosotros? Vos tenés más que. Predisposición, no. ¿Cómo? Riesgos. Buscamos factores de riesgo, factores de protección. Entonces, de esa manera podemos establecer relaciones causa-efecto. O probamos un fármaco o probamos una vacuna. Entonces, tenemos que probar que ese fármaco efectivamente nos cure o nos mejore la tal o cual enfermedad. O que esa vacuna nos proteja de tal o cual enfermedad. Esas son todas investigaciones de tipo explicativo. ¿Por qué? Porque intentan establecer relaciones causa-efecto o relaciones, digamos, que identifiquemos factores de riesgo o factores de protección. El nivel de complejidad, las más simples son las exploratorias. El nivel de complejidad suelen que ser las más fáciles. Las más exploratorias deciden las de carácter descriptivo, por último las de carácter explicativo. ¿Está? Muy bien. Esta es la clasificación. Y ahora me tienen que decir cuál es el objetivo del marco teórico. Para qué lo dije, yo lo dije antes, pero a ver, ¿por qué planteamos un marco teórico? ¿Cómo va a estar conformado? ¿De qué manera se hace? ¿Y cuál es el objetivo? Para delimitar el campo de investigación. Sí, para delimitar el problema de investigación, dijimos, es uno de los objetivos del marco teórico. ¿Qué más? Incorporar conocimiento que se pretende estudiar. Era lo que nos interesa conocer y encontrar. Ustedes piensen, el marco, ¿cómo va a estar conformado el marco teórico? ¿Quién lo conforma el marco teórico? En la práctica, ¿cómo se hace? Las investigaciones pasadas, los resultados. Está conformado de publicaciones científicas ya publicadas, sí, valga la redundancia, sobre el tema de investigación que vamos a investigar. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Qué hacemos? ¿Una qué? Una búsqueda bibliográfica. Entonces, vamos a buscar, es lo que van a hacer ustedes en el primer trabajo práctico respecto a un tema determinado, qué publicaciones científicas hay sobre ese tema determinado. Y por eso se llama marco teórico, porque va a dar un contexto de los conocimientos teóricos que se saben hasta ese momento del problema de investigación que nosotros nos hemos planteado. ¿Sí? ¿Algo más? La fundamentación de las acciones que serán desarrolladas. La fundamentación de las acciones que serán desarrolladas. No, eso no está conformado en el marco teórico. El marco teórico está relacionado básicamente con los conocimientos previos. ¿Sí? Vos vas a tener que fundamentar por qué querés hacer una investigación, pero no va a estar en el marco teórico. ¿Dónde estaría? Lo vas a plantear en tu introducción para fundamentar por qué querés hacer esa investigación. Pero eso lo vas a tener que plantear cuando definís tu problema de investigación. No decís, yo voy a investigar tal cosa por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Se entiende? Sí. Por supuesto que te vas a poder basar en decir, bueno, no, se sabe hasta acá. El marco teórico me demuestra que se sabe esto, esto y esto. Yo quiero saber esto y esto. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que te va a servir el marco teórico. ¿Sí? Para fundamentar por qué querés investigar tal o cual cosa. Eso es lo que vos planteás cuando definís y delimitás el problema de investigación que querés investigar. ¿Estamos? ¿El resto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta este punto? ¿Seguro?